bellos y complejos que existen en la actualidad. Sin embargo, no siempre ha sido así. Ha sido un instrumento que ha sufrido varios cambios y varias evoluciones que fueron altamente necesarias para llegar a lo que conocemos ahorita. Todo empieza con la cítara. La cítara es el ancestro común entre muchos instrumentos cordófonos, incluyendo el piano. Por eso lo incluimos en este video. La cítara sufrió varios cambios para llegar a lo que conocemos como hoy el piano. La cítara era un instrumento muy primitivo creado aproximadamente en el año 3000 a.C. Por ende, sus cuerdas y sus componentes eran muy rústicos. El cuerpo estaba hecho de madera y las cuerdas estaban hechas de tendones o nervios animales, lo cual hacía que no fueran ni tan duraderos ni tan acústicamente agradables como una cuerda especializada. Por ahí del siglo IV, un tal Pitágoras cuenta la leyenda que andaba caminando y se topó un herrero. El herrero andaba martillando diferentes cosas y que emitían diferentes sonidos. Entonces Pitágoras se puso a analizar y llegó a la conclusión que el sonido de algo depende del peso, la fuerza aplicada y el grosor o material del que está hecha la cosa. Poniendo manos a la obra, creó el monocordio. El monocordio es una cuerda en una base de madera que es tensada de diferentes fuerzas y logra variar de tonos, esto probando su teoría. En base a este monocordio surgió el policordio, que es lo mismo, pero con más cuerdas, poli, muchas. Y después, para ir avanzando en la música y en los instrumentos musicales, se combinó la cítara con el policordio para crear el dulcimer. El dulcimer es un instrumento que ya se toca con martillos, ya se va asemejando a la estructura del piano. Son cuerdas tensadas con una fuerza diferente que se van tocando con, como dije, martillitos, y va sonando un sonido semejante al del xilófono por ser metalizado el mecanismo con base de madera. Después del dulcimer se logró adoptar una nueva forma, una nueva estructura, teclas. Pero ¿cómo puede ser que del dulcimer en martillos pasemos a teclas? Pues resulta que entre estos dos inventos hubo varias ramas evolutivas que interfirieron en su creación y llegamos a la comodidad de las teclas gracias al órgano. El órgano interfirió en su creación, pero eso es otra rama. El clavicémbalo podía producir diferentes notas, tocar diferentes notas, y también tenía un arco de madera con cuerdas tensadas. El problema era que su sonido era muy neutral, ya que no podías variar de tono. Por ejemplo, un si tocado de una fuerza leve o una fuerza fuerte sonaba igual. Entonces hacía muy neutral las canciones, volviéndolas monótonas y muy limitadas ante los autores. Por el problema del clavicémbalo se creó el clavicordio, uno de los antecesores del piano más conocidos. El clavicordio solucionó el problema de la intensidad. Entonces ya se podían tocar las notas a diferentes intensidades, ya podía haber un si suavecito y un si no tan suavecito, aunque sean de la misma frecuencia. Eso abrió las puertas a muchas obras musicales. Pero, otro problema: el sonido del clavicordio era muy débil, era muy tenue, por lo cual no se podían hacer conciertos o no se podían apreciar bien los conciertos con ese instrumento. Todo esto ocurrió del siglo IV al siglo XVI, más o menos, porque no se tiene un registro de las dimensiones por ser épocas muy medievales o muy poco avanzadas. Pero, calma ahí, llegó nuestro superhéroe musical llamado Bartolomeo Cortifori. Nuestro Bartolomeo Cortifori logró crear una versión evolucionada del clavicémbalo, el clavicémbalo col piano e forte. Clavicémbalo que toca suaves y fuertes, porque el piano es suave. Entonces ahí ya no estaba el problema de la falta de volumen, o también, adicionalmente, el clavicémbalo se trababa mucho, entonces había que chapucearlo a medio acto, y eso no era bueno. Entonces ingeniería lo solucionó, todo bien, y en base al invento de Bartolomeo empezaron a crear adjuntos del piano, por ejemplo los pedales, etc. Eso va con otros métodos. Ya casi llegamos al sistema moderno de piano. Sin embargo, había un problema, otro, que el sonido del piano era muy metálico, era muy sintético, y eso no iba. ¿Y por qué era eso? Por los materiales que se usaban y por el material del arco, principalmente. El material del arco era de madera, y un arco funcional actualmente es de metal fundido, hierro fundido.
Entonces, en 1860 se solucionó ese problema, añadiendo el arco de metal fundido, nuevos perfeccionamientos y varias mejoras tanto ergonómicas como funcionales para que el autor pueda componer mejor y tocar mejor en su piano. Por ahí del año 1747 llegó Gottfried Silbermann. Este individuo creó los pedales de los pianos en una forma muy primitiva. Entonces logró evolucionar la forma que se tocaba el piano, añadiendo más vibraciones, más frecuencias, más sostenidos. Pero, como dije, primitiva, no era muy ergonómica y no era muy fácil de tocar. Llegando al año 1800, o por ahí, Sebastián logró perfeccionar los pedales que creó el inventor anterior para asemejarlos un poco más a los actuales, haciéndolos más cómodos, más bonitos y más funcionales. De 1860 para la actualidad se hicieron cambios menores en el piano para poder hacerlo pues ligeramente mejor, pero ya tenemos un piano moderno, entonces ya no es necesario remarcar más. Se cambió el cuero por fieltro para producir un sonido más bonito y se estilizó para su venta y su comercialización. Podemos concluir que el piano es uno de los instrumentos más complejos y más bonitos de la historia y es necesario entender su historia para lograr tocarlo de buena forma y apreciar lo que conlleva.